Imagina que tienes veintipocos años y vas caminando por la calle de noche. No estás solo, sino con tu pareja. Tu vida no podrá ir mejor en este momento. Tienes un grupo de amigos estupendo, una relación feliz y planes interesantes para el futuro. Es verano y aunque ya ha anochecido, todavía hace un calor agradable fuera. De camino a casa, decides dar un pequeño rodeo por un parque cercano. Siempre hay algo que hacer allí. Charlas con algunas personas y haces nuevos amigos. Y entonces, de repente, todo cambia. Tan rápido que ni siquiera tienes tiempo de darte cuenta de lo que está pasando. Es decir, que alguien te ataca de forma repentina y sin motivo alguno. Esto es exactamente lo que le sucedió a una pareja en Inglaterra en agosto de 2007. Y solo uno de ellos sobrevivirá. Sophie Lancaster y Robert Maltby se conocen en 2005 a través de amigos comunes. Tienen 18 y 19 años. Y para ambos es amor a primera vista. Pasan juntos cada minuto libre. Durante la semana se veían todos los días y los fines de semana salían con sus amigos comunes. Sus amigos los describían como almas gemelas. Sophie y Robert se apoyaban mutuamente para sacar lo mejor de sí mismos. Eran muy parecidos y tenían los mismos intereses, por lo que podían compartir realmente toda su vida juntos. Aunque ambos eran todavía adolescentes cuando se conocieron, la relación entre ellos era muy seria. La madre de Sophie incluso sueña en secreto con que Robert se case con su hija algún día y que los dos sean padres. A Sophie le encanta ir a conciertos con sus amigos en su tiempo libre. Le encanta Marilyn Manson. Muchos de sus amigos también hacen música. Y cuando alguien de su grupo de amigos da un concierto en algún sitio, todos acuden para apoyarse mutuamente. Sophie se unió a la escena gótica cuando era adolescente. De niña siempre fue tímida, pero cuando empezó a expresar su estilo, floreció. Aunque en la escuela o en la calle a veces recibía comentarios estúpidos sobre sus piercings, su pelo o su ropa, Sophie aprendió a ignorarlos. A diferencia de antes, ahora no le importa lo que los demás piensen de ella. Se siente cómoda formando parte de la escena alternativa, y eso le ha dado la confianza en sí misma que quizá le faltaba antes. Robert, por supuesto, también forma parte de la escena. Desde hace un tiempo, Sophie y Robert viven juntos en su primer piso en Bacup, Lancashire. Se trata de una pequeña ciudad de unos 13,000 habitantes en el norte de Inglaterra. Las ciudades más grandes más cercanas, Manchester y Leeds, están a 1 hora en coche. Bacup es una típica ciudad pequeña en la que todo el mundo se conoce. Sophie, Robert y sus amigos llaman la atención. Pero, como ya se ha dicho, eso no les importa mucho. Simplemente disfrutan de su juventud y de su gran círculo de amigos y sueñan con el futuro. Hasta que todo eso llega a su fin abruptamente en agosto de 2007. La noche del 10 de agosto, Sophie y Robert vuelven a estar invitados en casa de unos amigos. Se sientan cómodamente con un grupo de personas, beben un poco, escuchan música y charlan. Hacia medianoche, los dos deciden volver a casa. Sophie y Robert viven en el centro de Bacup, pero de camino se desvían un poco para ir a una gasolinera. Quieren comprar cigarrillos. Allí se encuentran con un grupo de jóvenes, en su mayoría chicas. Les gusta vuestro estilo y admiran el peinado y los piercings de Sophie. El grupo de jóvenes que rodea a las chicas invita a Sophie y Robert a ir con ustedes a Park Road. Muy cerca se encuentra el parque Staveley. Hablan con los jóvenes y el grupo se dirige al parque y a la pista de skate que hay en él. Es un lugar de encuentro muy popular entre los jóvenes de Bacup. En la pista ya hay otros 5 chicos. Estos hacen algunos comentarios dirigidos a Robert y Sophie. Mosher, emo, cosas así. Pero los dos ya están acostumbrados. Sophie y Robert siguen charlando relajadamente con los demás e incluso comparten sus cigarrillos con ellos. Pero entonces, de un momento a otro, la situación da un giro. De la nada,
los 5 chicos que ya estaban en la pista se vuelven agresivos. Y muy agresivos. Empiezan a golpear a Robert y a darle patadas en la cabeza. Todo sucede tan rápido que apenas tiene tiempo de reaccionar. Pierde el conocimiento inmediatamente. Sophie está totalmente conmocionada, pero no huye, a diferencia de casi todos los demás jóvenes que abandonan el parque a toda prisa. En cambio, se arrodilla junto a su novio inconsciente y le apoya la cabeza en su regazo para protegerlo de alguna manera. Pero los agresores no tienen piedad. Se abalanzan sobre Sophie y le dan una patada en la espalda, haciendo que se derrumbe junto a Robert. Sophie también recibe patadas en la cabeza. Incluso cuando ya está tirada en el suelo, los chicos le siguen dando patadas en la cabeza una y otra vez, e incluso saltan sobre ella. Una de las chicas que también estaba en el parque llama al número de emergencias a la 1:22 de la mañana. Dice que necesitamos una ambulancia en Bacup Park. Acaban de golpear a un mosher por ser mosher. Mosher es un término que se utilizaba en Inglaterra en aquella época para referirse a una persona del movimiento alternativo. La expresión proviene del moshing, es decir, bailar en un mosh pit en los conciertos, algo habitual sobre todo en los conciertos de rock y metal. Con la llamada de emergencia, la chica también se pone en peligro a sí misma, ya que sigue estando cerca del lugar del ataque. Incluso se pueden oír las voces de los chicos de fondo. La centralita de emergencias permanece en contacto con la joven testigo hasta que llegan los servicios de rescate. En la grabación se puede oír claramente lo conmocionada que está la chica. It will do, don't worry. Calm down for me. It's coming, please. I'm not going anywhere, but I need you to calm down. Yeah, I need you to be able to tell the paramedics if it's something, you can tell them, but you stay calm. Mientras la joven pareja yace gravemente herida en el parque, Ryan y Brandon se dan a la fuga. Esa misma noche, presumen de su hazaña ante sus amigos. Dicen burlonamente que en Bacup Park hay 2 mosquitos casi muertos, por si sus amigos quieren ir a verlos. Mientras tanto, un valiente joven de 16 años que se ha quedado en el parque intenta ayudar a Sophie y Robert. Intenta detener sus hemorragias. La situación en el lugar es confusa, también porque en el parque reina la oscuridad total por la noche. Lo que se puede ver son 2 jóvenes que yacen inmóviles en el suelo. Ambos se encuentran en estado crítico. Debido a las lesiones, tienen la cara hinchada y sangran por la nariz y los oídos. Robert tiene una hemorragia cerebral. Sophie tiene lesiones graves en el lado derecho de la cara. Además, le falta un trozo de piel en la cabeza. Se sospecha que sus agresores le arrancaron las rastas. Al principio, los servicios de emergencia no saben quiénes son los 2 heridos graves, pero en los bolsillos de Robert se encuentran sus documentos de identidad. Con los datos se puede localizar a sus padres. Estos dicen que la mujer que le acompañaba debe de ser su novia Sophie. Mientras tanto, la madre de Sophie se entera por su hijo de que Sophie ha sido agredida. Sophie es tímida y reservada. A su madre, Sylvia, no se le ocurre nada que pueda haber provocado que Sophie se viera envuelta en un conflicto. Al principio, a Sylvia Lancaster le dicen que Sophie está bien, solo que está en la unidad de cuidados intensivos. Al principio se tranquiliza, pero luego empieza a darse cuenta de que Sophie no está nada bien si está en la UCI. Se dirige inmediatamente al hospital, pero Sophie y Robert ya están en coma. A su alrededor hay tubos y máquinas por todas partes. Sus caras siguen hinchadas. A ambos lados de la cabeza se ven marcas de zapatos. A pesar de todo, Sylvia Lancaster quiere creer que Sophie despertará pronto. Pasas todo el tiempo que puedes en el hospital y piensas en el tiempo posterior a la agresión, en cómo puedes ayudar a Sophie a recuperarse física y mentalmente. Mientras tanto, la policía de Lancaster está bajo una gran presión, porque las personas que le hicieron eso a Sophie y Robert siguen en libertad. La policía primero tiene que averiguar quién estuvo en el parque la noche del 10 al 11 de agosto.
Los investigadores también están realizando exhaustivas entrevistas puerta a puerta. Para muchos jóvenes de la ciudad, el parque es el centro de sus vidas. Está claro que algunas personas deben haber visto el ataque a Sophie y Robert, pero es probable que los jóvenes estén asustados y perturbados por lo que han visto. Sin embargo, en una ciudad pequeña las noticias vuelan. Así, el 12 de agosto, la policía ya tiene algunos nombres de los implicados. 3 jóvenes son detenidos por la policía en las direcciones de sus padres. Otros 2 adolescentes se presentan voluntariamente en la comisaría. 2 de los chicos admiten durante el interrogatorio haber encontrado a Sophie y Robert en el parque por la noche. Ambos admiten también haber golpeado a Robert, supuestamente solo una vez. Al parecer, los adolescentes esperan que alguien más se vaya de la lengua y asuma gran parte de la culpa. 2 de los chicos ya tienen antecedentes policiales. Solo tienen 15 y 16 años. Se llaman Ryan Herberts y Brandon Harris. Los 2 ya han golpeado a alguien antes. Para la persona agredida en aquella ocasión, el asunto salió relativamente bien, si se puede decir así. Lo que le hicieron a Robert y Sophie es otra dimensión completamente diferente de la violencia. Con los antecedentes de Ryan y Brandon, la policía tiene claro que ambos son capaces de cometer este tipo de agresiones. Mientras los interrogan, van a sus casas. Allí se incautan de prendas de ropa como prueba. En unos pantalones de Ryan hay salpicaduras de sangre evidentes. Por lo tanto, los pantalones y otras prendas de los chicos se envían inmediatamente al laboratorio forense. Mientras tanto, los testimonios de los testigos se vuelven más concretos. La policía ha comprendido que la mejor manera de hablar con los adolescentes que merodean por el parque es hacerlo de igual a igual. Por eso se envía a jóvenes agentes de policía para que hablen con ellos, y con éxito. Una testigo admite ahora que vio cómo al menos Robert era golpeado. El ataque fue perpetrado precisamente por los 5 chicos que la policía ya ha detenido. Esta declaración hace que los 5 adolescentes sean ahora detenidos provisionalmente por lesiones graves intencionadas. Como 3 de los 5 sospechosos no tienen antecedentes penales, pueden volver a casa tras pagar una fianza. Los hermanos Joseph y Danny Hume, así como un chico llamado Daniel Mallet, quedan en libertad por el momento. Ryan y Brandon permanecen en un centro de detención juvenil, pero los otros 3 también deben volver a prisión preventiva al cabo de unos días. Mientras tanto, más testigos han prestado declaración y se han recibido los resultados forenses. Antes, las pruebas solo eran suficientes para acusarlos de violencia contra Robert. Ahora hay pruebas suficientes para acusarlos oficialmente de lesiones graves a Sophie. La situación también cambia en el hospital. Tras una semana en coma, Robert vuelve a despertar. A partir de ese momento, les espera un largo camino de recuperación, tanto física como mental. Tienen graves lagunas de memoria y no pueden recordar el incidente. El estado de su novia Sophie sigue siendo crítico, y lamentablemente, su estado ya no se estabilizará. Tras varios días de tratamiento intensivo, los médicos deben comunicar a la familia que Sophie nunca volverá a recuperar la conciencia. Sus lesiones craneales son demasiado graves. Su cerebro ya no muestra actividad. 13 días después del ataque, la familia de Sophie decide liberar a la joven de 20 años. Se desconectan las máquinas que la mantienen con vida. Sophie Lancaster se duerme para siempre, rodeada de su familia. Y con ello cambia también la acusación contra los adolescentes. Ya no se trata solo de lesiones graves, sino también de asesinato. Cuando Robert ve por primera vez el ataúd de Sophie, lo primero que piensa es que es demasiado pequeño. Ninguna vida tan plena como la de Sophie debería caber en una simple caja de madera, dice. El funeral de Sophie Lancaster es un gran acontecimiento, no solo para su novio superviviente, Robert, y otros familiares y amigos. El interés de los medios de comunicación por el caso es enorme, hasta el punto de que hay equipos de televisión para grabar el funeral. Robert recuerda más tarde que todo aquello le resultó muy difícil de soportar. No solo por lo obvio, sino también porque en el funeral había mucha gente que ni siquiera conocía realmente a Sophie. Robert no solo lucha por su propia recuperación y por la pérdida de Sophie, sino que, en una rara entrevista, también parece que lucha contra la vida misma. Because from what we've heard, Sophie was trying to protect you. Oh yes, yeah. That's it. In my mind, I just really wish
she just legged it, just got out of there and wait until they'd left and come back. But I wish she'd left me to die, if I'm to be honest. So. Mientras tanto, se han examinado las prendas de 2 de los sospechosos. Se ha encontrado sangre tanto de Sophie como de Robert en el interior de la pernera del pantalón de Ryan Herbert. También se ha encontrado sangre de las 2 víctimas debajo de las suelas de sus zapatillas deportivas. En realidad, eso solo puede ocurrir cuando se está directamente sobre un charco de sangre o se pisa directamente la herida. Durante una llamada telefónica que Ryan mantiene con su madre desde la cárcel, él le confiesa que es corresponsable de la muerte de Sophie. Cuando Ryan y Brandon son trasladados a un interrogatorio, van juntos en el coche de la policía. No saben que los investigadores han colocado micrófonos ocultos en el coche. Por eso se graba cómo Ryan habla de cómo los dos pisotearon la cabeza de Sophie como si fuera un balón de fútbol. Mientras tanto, los otros 3 sospechosos también han prestado declaración. Los hermanos Hume y Daniel han dicho que participaron en la agresión a Robert, pero no en la de Sophie. Fueron Brandon Harris y, sobre todo, Ryan Herbert. Ser acusado potencialmente de asesinato es muy diferente a hacerlo de lesiones graves. Quizás por eso los 3 culpan a Ryan y Brandon de la muerte de Sophie. Sin embargo, sus declaraciones los convierten en testigos de cargo importantes. Con ello, se dispone de las pruebas necesarias para acusar a los 5 chicos. Se les acusa del asesinato de Sophie Lancaster. Los abogados defensores de Ryan intentan aún suavizar los cargos y alegar homicidio involuntario. Lo justifican, argumentando que Ryan es autista y que al estar dentro del espectro, no tiene los patrones cognitivos necesarios para cometer un asesinato. Esto no solo es una tontería en sí mismo, sino que además, una prueba realizada por una psicóloga de renombre en este campo revela que Ryan no es autista. En consecuencia, esta solicitud es retirada. Durante el juicio, los 5 acusados admiten rápidamente haber causado lesiones graves intencionadas a Robert. Ya en el primer día del juicio, Ryan Herbert admite haber matado a Sophie. Esto tiene repercusiones en el resto del juicio. A raíz de ello, se retira la acusación de asesinato contra 3 de los jóvenes. Los hermanos Joseph y Danny Hume y Daniel Mallet son condenados únicamente por lesiones graves, a penas de entre 4 y 6 años de prisión. El ataque a Sophie y el ataque a Robert se consideran ahora 2 ataques diferentes. Y Ryan Herbert y Brandon Harris siguen siendo los principales agresores por el asesinato de Sophie. Y ambos son condenados a cadena perpetua. Ryan deberá cumplir al menos 15 años y 6 meses. Brandon, 18 años. Aunque las pruebas contra Brandon son algo menos contundentes, recibe la pena mínima más larga, ya que Ryan ha confesado el delito. Los familiares de Sophie se sienten simplemente aliviados de que la violenta muerte de la joven haya sido reconocida como asesinato. En 2012, uno de los 2 condenados envía una carta al superviviente Robert Maltby. Se supone que es una especie de disculpa. Pero para Robert, la carta no es más que el intento de alguien que quiere quedar bien para conseguir una pena de prisión más leve. Por cierto, en 2022, Ryan Herbert sale en libertad por buen comportamiento. Al parecer, ha hecho progresos notables en la cárcel. Durante su encarcelamiento, ha participado en medidas de reinserción social, ha estudiado e incluso ha encontrado un trabajo. Se le imponen ciertas condiciones como un radio de movimiento y la determinación de su lugar de residencia, pero por lo demás, Ryan Herbert vuelve a ser libre. Brandon Harris sigue en prisión en el momento de grabar este reportaje. Lo último que se sabe de él es que en 2013 agredió a una empleada del ala psiquiátrica mientras estaba en prisión. Anteriormente, le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Desde entonces, no ha habido más noticias. En teoría, podría presentar una solicitud de libertad en breve. Sus 18 años están a punto de cumplir. En el tiempo transcurrido desde el funeral de Sophie y la sentencia, el parque de Bacup se convierte en un lugar de duelo. En el lugar donde Sophie y Robert fueron atacados, los padres de Sophie han plantado un arce, en memoria de su hija.
Por último, es importante hablar de uno de los motivos más relevantes en este caso. Es decir, el motivo. ¿Por qué Sophie y Robert fueron atacados de forma tan brutal? Lamentablemente, esto no se responde durante el proceso judicial. Para Sylvia, la madre de Sophie, está claro por qué su hija y su novio fueron golpeados. Porque pertenecían a la escena alternativa. Porque tenían un aspecto diferente y eran diferentes a otros de su edad. Cualquiera que se vista y se comporte de forma diferente a la norma lo sabrá. Miradas extrañas, quizás incluso risitas. En el peor de los casos, insultos o incluso agresiones. La fiscalía también lo expuso así ante el tribunal. Sophie y Robert no fueron atacados por algo que hubieran dicho o hecho, sino porque tenían un aspecto diferente y vestían de forma diferente. Esto se basa también en que varios de los testigos afirman que los agresores escribieron repetidamente cosas como emo o mosher durante el ataque. Sylvia, la madre de Sophie, decide que su hija no debe haber muerto en vano. Funda la Fundación Sophie. El nombre es también un acrónimo de Stamp Out Prejudice, Hatred and Intolerance Everywhere. Acabar con los prejuicios, el odio y la intolerancia en todas partes. La organización promueve la tolerancia y la aceptación hacia los demás y se compromete con las personas de la sociedad que son diferentes. Como su nombre indica, el objetivo es combatir los prejuicios, el odio y la intolerancia. La Fundación ha desarrollado programas educativos para cada grupo de edad y los lleva a cabo en escuelas primarias, secundarias, institutos y universidades. Los programas incluyen talleres, presentaciones y rondas de preguntas sobre el tema de la delincuencia juvenil y la diferencia. La organización también está presente con stands informativos en ferias, conciertos y festivales. En el Bloodstock, un gran festival de metal en Inglaterra, se bautizó un escenario con el nombre de Sophie Lancaster, la joven asesinada. Hasta la fecha, cada año se monta el Sophie Lancaster Stage en el Bloodstock. Y eso a pesar de que el festival, de tamaño medio, podría ganar mucho más dinero si bautizara el escenario con el nombre de un patrocinador. Además, el recuerdo de Sophie también tiene cabida en la cultura metal y alternativa. Sobre todo en la escena británica se conoce el caso de Sophie Lancaster, y tanto los fans como las bandas recuerdan regularmente a Sophie. Para un álbum benéfico de la Fundación, incluso bandas conocidas como Delain, Cradle of Filth y Arch Enemy han contribuido con canciones. Pero también hay alguien que ve todo esto de forma algo más crítica. Cuando se habla de crímenes reales, lo más importante es dar voz a las víctimas, siempre que sea posible. Y en este caso es posible, ya que Robert Maltby sobrevivió al ataque contra él y su novia. Y él valora los hechos de forma algo diferente. 10 años después del ataque contra él y Sophie, Robert se muestra dispuesto a hablar en una entrevista. En 2017 sigue viviendo con sus padres, a solo 10 minutos del parque en el que él y su novia fueron atacados. En una conversación con The Guardian, cuenta que ve de otra manera la relación que se estableció entre el estilo de Sophie y los delitos. No cree que el ataque contra él y Sophie fuera un delito de odio. Robert dice, siempre se ha dicho que Sophie Lancaster fue asesinada por ser gótica. No fue por eso. Fue asesinada porque unos cabrones la mataron. ¿Por qué no podemos preguntarnos qué les llevó a querer matar a alguien? Y no qué llevó a alguien a ser asesinado. En 2017, Robert también se declara dispuesto a colaborar en un documental sobre el caso. Lo produce la cadena británica BBC Trees y se titula Murdered for Being Different, asesinada por ser diferente. Para la película, también se recreó el ataque a Sophie y Robert. En la versión cinematográfica, ambos llevan ropa que los identifica como miembros de la escena gótica, o al menos de una subcultura relacionada. Mucho cuero, ropa oscura. Robert encuentra esta representación extraña. Tú mismo llevabas ropa normal y corriente la noche del ataque, unos vaqueros azules y una sudadera con capucha verde. Robert dice que lo único que podía parecer inusual en él y en Sophie esa noche eran sus piercings y el pelo de Sophie, que en ese momento llevaba trenzado. Para Robert, centrarse en la supuesta apariencia de él y Sophie es una forma de culpar a las víctimas.
porque, en realidad, según Robert, se trata de un problema completamente diferente, profundamente arraigado en las estructuras. La vida en estas zonas pobres no ha evolucionado. Sigue habiendo insatisfacción, estancamiento. Estas zonas siguen estando olvidadas y las personas olvidadas se sienten, bueno, eso puede llevar al nihilismo. Nunca he intentado demonizar a los agresores, porque en muchos sentidos ellos mismos eran víctimas. Independientemente de si estás de acuerdo con Robert o no, él es quien estuvo allí. Él es quien sufrió esas cosas terribles. Y sus palabras demuestran, sin lugar a dudas, que ha afrontado con valentía lo que le sucedió y que ha superado gran parte de ello. Por lo demás, Robert se ha recuperado completamente de la agresión a nivel físico. Mentalmente, por supuesto, la cosa es diferente. Durante años dependió de antidepresivos, pero logró terminar sus estudios y ahora trabaja como ilustrador. A pesar de su opinión diferenciada, también ha apoyado a la Fundación Sophie Lancaster. En 2010 organizó una exposición en la que se mostraron varias de sus pinturas inspiradas en Sophie. Los ingresos de la exposición se destinaron a la fundación. Aunque Robert tiene una opinión diferente a la de la madre de Sophie sobre la temática gótica y alternativa, es innegable que el trabajo de Sylvia Lancaster ha puesto las cosas en marcha. Se ha producido un gran debate en torno a los prejuicios hacia las subculturas. El caso ha dado lugar incluso a una petición para ampliar el concepto de delito de odio. Un delito de odio es un delito en el que la víctima ha sido seleccionada específicamente por su pertenencia real o supuesta a un grupo social. Por ejemplo, por su religión, origen, color de piel, orientación política, orientación sexual o discapacidad. El debate sobre el asesinato de Sophie ha llamado la atención sobre el hecho de que los miembros de las subculturas también pueden ser víctimas de este tipo de delitos de odio. Desde abril de 2013, la policía de Manchester lo registra así. Los delitos contra los góticos y otros grupos alternativos se consideran oficialmente delitos de odio. De este modo, también se pone de manifiesto, en el sentido jurídico, que los miembros de estas subculturas siguen luchando contra los prejuicios y están expuestos a la hostilidad. Con motivo del 16º aniversario de la muerte de Sophie, la Fundación Sophie publica los resultados de una encuesta realizada por ellos mismos. Se encuestó a personas que forman parte de una subcultura. Según la encuesta, el 80% de los encuestados afirmaron haber sufrido delitos de odio de forma habitual o al menos ocasional. El 73% de los encuestados nunca denunciaron los delitos de odio. Y el 27% de los encuestados afirmaron que, debido al odio al que se veían expuestos, tenían pensamientos autodestructivos. Creo que, precisamente cuando no se forma parte de una subcultura de la escena, o no se es parte visible de ella, no se tiene ni idea de lo que eso puede suponer. Precisamente cuando se está rodeado de un círculo de amigos tolerantes, se puede tener rápidamente la sensación de que los posibles prejuicios contra los punks, los emos o quien sea han desaparecido. Sin embargo, las cifras de la encuesta sugieren que eso no es así en absoluto. Por eso es importante ser consciente de esta realidad y vivir con la mente abierta. Aunque eso signifique tener que demostrar valor cívico, como la chica del parque que llamó al número de emergencias, o los jóvenes que intentaron detener la hemorragia de Sophie y Robert. Y, sobre todo, todos debemos asegurarnos de que casos como el de Sophie Lancaster no se repitan. Independientemente de si se sospecha que se trata de un delito de odio, en un mundo ideal, esto no tendría cabida y Sophie Lancaster seguiría viva hoy. Lamentablemente, Sylvia, la madre de Sophie Lancaster, también ha fallecido tras dirigir durante 15 años la fundación creada en honor a su hija. Sin embargo, la fundación sigue activa y opera en todo el Reino Unido. Si te sientes cómodo hablando de ello, me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una mala experiencia por su aspecto, por pertenecer a un determinado grupo o por algo similar, o si tienes amigos que han sido objeto de hostilidad por ese motivo. Como ya he dicho, creo que muchas personas que no se encuentran en esa situación no son conscientes de lo grave que puede ser realmente este problema. Quizás ayude a hablar sobre ello y escucharnos unos a otros. Me encantaría leer vuestros comentarios. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Os deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuándo veáis el vídeo, y espero volver a veros en el próximo. Hasta entonces,
Adiós, amigos.